La historia está repleta de batallas épicas, de ejércitos enfrentados en campos sangrientos, donde la fuerza bruta y la estrategia militar decidieron el destino de naciones. Pero, ¿y si las guerras más decisivas, las que realmente inclinan la balanza del poder de forma duradera, no se libran con espadas y cañones, sino en el terreno invisible y silencioso de la mente humana? Bienvenidos al intrincado mundo de la guerra psicológica, un arte sutil y a menudo sombrío de manipulación, intimidación y persuasión, diseñado para quebrar la voluntad del adversario antes incluso de que se dispare un solo tiro. Y aunque el término sea moderno, sus principios fundamentales fueron explorados y, en cierto modo, codificados hace siglos por un hombre que entendió como pocos los resortes ocultos del poder y la naturaleza humana, Nicolás Maquiavelo. Al leer El Príncipe o sus discursos, no encontramos un capítulo titulado Guerra psicológica, pero entre líneas, en sus consejos sobre cómo un líder debe gestionar su imagen, inspirar temor, utilizar el engaño y explotar las debilidades ajenas, se dibuja un manual implícito de tácticas mentales devastadoramente eficaces. Maquiavelo, el realista implacable, comprendió que controlar la percepción es tan importante como controlar el territorio, que minar la moral del enemigo puede ser más efectivo que diezmar sus tropas, y que la batalla por la mente es el preludio indispensable de cualquier victoria duradera. Hoy nos sumergiremos en el pensamiento maquiavélico para desenterrar estas estrategias de guerra psicológica, para entender cómo funcionan y por qué, a pesar de los siglos transcurridos, siguen siendo tan perturbadoramente relevantes en los conflictos de nuestro tiempo, ya sean políticos, empresariales o incluso personales. Prepárense para explorar el lado más oscuro y perspicaz del arte de la influencia, guiados por el maestro florentino que desveló los secretos de la batalla por la mente. Uno de los pilares fundamentales del arte de la guerra psicológica, según Maquiavelo, reside en la manipulación consciente y estratégica de la percepción. Él comprendió, con una claridad asombrosa para su época, que en la arena del poder, la imagen que proyectamos a menudo tiene más peso que nuestra realidad intrínseca. Su famosa máxima: todos ven lo que aparentas ser, pocos sienten lo que realmente eres, es la piedra angular de esta estrategia. En la guerra psicológica, crear una fachada convincente es esencial. Se trata de construir una imagen de fuerza inquebrantable, de confianza absoluta, de recursos ilimitados, de inevitabilidad en la victoria. Esta proyección, aunque no se corresponda del todo con la realidad, puede tener un efecto paralizante en el adversario. Si el enemigo percibe que se enfrenta a una fuerza invencible, su moral se resiente, la duda se infiltra en sus filas y su voluntad de luchar disminuye drásticamente. Maquiavelo aconsejaría cultivar cuidadosamente esta imagen a través de acciones simbólicas, discursos calculados y una gestión impecable de la información que se filtra al exterior. Íntimamente ligado a la gestión de la imagen está el uso estratégico del engaño, fraude. Maquiavelo, rompiendo con la moralidad tradicional, argumentaba que el engaño no solo era útil, sino a menudo necesario, tanto en la política como en la guerra. En el contexto de la guerra psicológica, esto se traduce en un amplio abanico de tácticas destinadas a confundir, desorientar y debilitar mentalmente al adversario. La desinformación, la difusión de rumores falsos, las operaciones de falsa bandera para culpar al enemigo de actos propios, las promesas incumplidas deliberadamente, todo ello contribuye a crear una niebla de incertidumbre que dificulta la toma de decisiones del enemigo y mina la confianza en sus propias percepciones. Maquiavelo entendía que un adversario confundido y desconfiado es un adversario debilitado. Además, comprendió la importancia crucial de controlar la narrativa. No basta con actuar. Es fundamental moldear la interpretación que los demás, tanto el enemigo como los propios seguidores y los observadores neutrales, hacen de esas acciones. Hoy lo llamaríamos propaganda o gestión de relaciones públicas.
Maquiavelo aconsejaría usar todos los medios disponibles para justificar las propias acciones, presentándolas como necesarias, justas o inevitables, mientras se demoniza al adversario, atribuyéndole motivaciones perversas o incompetencia. Ganar la batalla de la narrativa es esencial para mantener alta la moral propia, erosionar la del enemigo y asegurarse el apoyo externo. Finalmente, toda esta manipulación de la percepción requiere la astucia del zorro, otra cualidad esencial para el príncipe maquiavélico. Se trata de la habilidad para detectar las vulnerabilidades psicológicas del adversario, para anticipar sus reacciones mentales, para diseñar trampas sutiles que lo lleven a cometer errores. Implica leer entre líneas, descifrar intenciones ocultas y adaptar constantemente la propia estrategia psicológica a las respuestas del enemigo. En la guerra psicológica maquiavélica, la mente es el campo de batalla, y la manipulación de la percepción a través de la imagen y el engaño es el arma principal. Junto a la manipulación de la percepción, Maquiavelo identificó otras dos palancas psicológicas fundamentales para doblegar la voluntad del adversario: el miedo y la esperanza. Entendió que estas emociones primarias son motores poderosos del comportamiento humano y que su gestión calculada es un arma esencial en cualquier conflicto. Su célebre análisis sobre si es preferible ser amado o temido concluye que, aunque lo ideal sería ambos, la dificultad de conciliarlos hace que sea mucho más seguro ser temido que amado si se ha de prescindir de uno de los dos. Desde la óptica de la guerra psicológica, el miedo inducido estratégicamente en el adversario puede ser increíblemente eficaz. No se trata de generar un odio visceral, que podría alimentar una resistencia desesperada, sino un temor calculado que paralice, disuada de la acción o induzca a errores. Un enemigo que teme las consecuencias de la resistencia, que duda de su capacidad para enfrentarse a un poder que percibe como implacable, es un enemigo cuya voluntad de lucha está ya medio quebrada. Este miedo se cultiva no solo a través de la imagen de fuerza, sino también mediante el uso de lo que Maquiavelo llamó crueldades bien empleadas. Se refiere a actos de severidad o violencia ejecutados de forma rápida, decisiva y limitada al inicio de un conflicto o una toma de poder, con el objetivo de establecer autoridad y disuadir futuras rebeliones, mediante un impacto psicológico contundente. La clave está en la dosificación y el timing. La crueldad debe ser suficiente para infundir temor, pero no tan excesiva o prolongada como para generar odio y desesperación. Es una demostración de fuerza calculada para quebrar la resistencia mental, pero Maquiavelo también comprendía el poder de la esperanza, o más bien el poder de gestionarla. En la guerra psicológica, tanto arrebatar la esperanza al enemigo como mantenerla viva en las propias filas son estrategias cruciales. Demostrar al adversario la inutilidad de su lucha, convencerlo de que no tiene ninguna posibilidad de éxito, es una forma eficaz de desmoralizarlo y acelerar su rendición. Por el contrario, para mantener el esfuerzo propio, especialmente en situaciones difíciles, es vital alimentar la esperanza en la victoria, en un futuro mejor, en la justicia de la causa. Un líder maquiavélico sabría cómo modular estos mensajes, ofreciendo quizás falsas esperanzas al enemigo para engañarlo, mientras refuerza la determinación de sus seguidores. Finalmente, la incertidumbre misma puede ser utilizada como un arma psicológica. Un adversario que no sabe qué esperar, que se enfrenta a un enemigo impredecible en sus movimientos y reacciones, vive en un estado de tensión y ansiedad constantes. Esta incertidumbre dificulta la planificación, mina la confianza y desgasta psicológicamente, haciendo al enemigo más propenso a cometer errores o a buscar una salida rápida al conflicto. Maquiavelo, con su énfasis en la flexibilidad y la adaptación, entendía el valor de no ser predecible y de mantener al adversario siempre en vilo, jugando con sus miedos y esperanzas como un maestro titiritero. La eficacia de la guerra psicológica maquiavélica se basa, en última instancia, en una comprensión profunda
y sin concesiones de las debilidades inherentes a la naturaleza humana. Maquiavelo no se hacía ilusiones sobre la virtud intrínseca de las personas. Veía claramente cómo la avidez, el miedo, la envidia, la vanidad y la volubilidad podían ser explotadas por un líder astuto. Su visión realista del ser humano le proporcionó un mapa detallado de las vulnerabilidades psicológicas que podían ser atacadas para debilitar al adversario desde dentro. Una de las tácticas más clásicas, derivada directamente de esta comprensión, es la de dividir para vencer. Maquiavelo sabía que pocos grupos humanos son monolíticos. Casi siempre existen facciones internas, rivalidades personales, intereses, contrapuestos. Un estratega psicológico hábil buscará identificar estas fisuras en el campo enemigo y trabajará activamente para ensancharlas. Fomentar la desconfianza entre los líderes adversarios, sembrar rumores que alimenten la envidia o el resentimiento, apoyar secretamente a una facción contra otra, todo ello contribuye a debilitar la cohesión interna del enemigo, a distraerlo con luchas intestinas y a mermar su capacidad de acción coordinada. Un enemigo dividido es un enemigo psicológicamente vulnerable. Otra táctica es apelar directamente al interés propio de individuos clave en el bando contrario. Reconociendo la avidez de ganancia que él consideraba tan común, Maquiavelo entendería el valor de intentar sobornar, seducir con promesas de poder o riqueza, o simplemente ofrecer una salida ventajosa a figuras importantes del lado enemigo. Si se logra quebrar la lealtad de personas influyentes explotando su ambición personal, el efecto desmoralizador sobre el resto puede ser considerable. Más allá de las acciones concretas, la guerra psicológica maquiavélica también se enfoca en atacar directamente la moral y la confianza del adversario. Esto puede hacerse de muchas maneras, difundiendo propaganda que cuestione la legitimidad de su causa, ridiculizando a sus líderes para minar el respeto que inspiran, exagerando las propias victorias y minimizando las del enemigo para crear una sensación de inevitabilidad, o explotando cualquier error o debilidad para sembrar la duda sobre su competencia. El objetivo es erosionar la fe del adversario en sí mismo, en sus líderes y en la posibilidad de alcanzar la victoria. Un enemigo que ha perdido la confianza, que duda de la justicia de su causa o de su capacidad para triunfar, es un enemigo cuya resistencia psicológica está a punto de colapsar, independientemente de su fuerza militar real. Maquiavelo nos enseña que comprender y explotar estas vulnerabilidades psicológicas inherentes a nuestra condición humana es una parte fundamental del oscuro arte de la guerra, librada no solo con armas, sino también con palabras, imágenes y emociones calculadas. Al concluir este análisis del arte de la guerra psicológica, implícito en el pensamiento de Maquiavelo, emerge una imagen compleja y perturbadora. El pensador florentino, con su mirada penetrante y su realismo descarnado, diseccionó las mecánicas del poder y al hacerlo delineó, quizás sin proponérselo explícitamente, muchas de las tácticas fundamentales que hoy reconocemos como guerra psicológica, la manipulación de la percepción, la gestión calculada del miedo y la esperanza, la explotación de las debilidades inherentes a la naturaleza humana. Son herramientas que él identificó como cruciales para doblegar la voluntad del adversario y asegurar la victoria en la lucha por el poder. La relevancia de estas observaciones maquiavélicas es innegable y trasciende el ámbito estrictamente militar o político del Renacimiento. En nuestro mundo contemporáneo, saturado de información y conflictos de baja intensidad, estas mismas tácticas psicológicas se emplean constantemente en la propaganda política, en las estrategias de marketing y negociación empresarial, en las disputas legales, e incluso de forma más sutil en las relaciones interpersonales. Reconocerlas es el primer paso para no ser víctimas de ellas. Sin embargo, entender el arte de la guerra psicológica según Maquiavelo conlleva también una profunda responsabilidad ética. Estas herramientas son poderosas y peligrosas. Su uso puede causar un daño inmenso, no solo al adversario directo, sino también al tejido social,
erosionando la confianza, fomentando el cinismo y manipulando las emociones colectivas. El legado de Maquiavelo, en este sentido, no debe ser interpretado como una licencia para aplicar estas tácticas sin escrúpulos, sino como una advertencia sobre su existencia y su eficacia. Nos fuerza a reconocer que la batalla por la mente es un componente real y a menudo decisivo de los conflictos humanos, un arte sombrío cuyas reglas él ayudó a desvelar. La verdadera sabiduría reside no tanto en dominar estas técnicas para manipular a otros, sino en comprenderlas para defendernos de ellas, para fomentar el pensamiento crítico y para esforzarnos, a pesar de todo, en construir relaciones y sociedades basadas en una comunicación más honesta y un respeto más genuino, conscientes siempre de las oscuras profundidades que Maquiavelo nos ayudó a iluminar.